¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Hoy quiero hablar de un tema muy fundamental desde el punto de vista histórico acerca de Jesús. He visto algunos canales o creadores de contenido, sobre todo judíos, algunos cuantos de origen tal vez no religiosos, gente atea, pero sobre todo judíos, que sustentan que la religión cristiana no nace de Judea, no inicia en el siglo I y que probablemente fue una religión que empezó con griegos o con gente romana y que ya para el siglo II o III nace, entre comillas, nace y empieza a coger elementos del Antiguo Testamento y terminología del Antiguo Testamento para crear una religión llamada cristianismo. Pero vamos a ver que ya desde el siglo I hay documentos históricos no cristianos que nos hablan sobre la naturaleza del cristianismo, que nos van a hablar de la realidad de un hecho histórico, de un Jesús histórico, y que pues nos va a llevar a la conclusión de que en primer lugar Jesús realmente existió, número 2, que la religión cristiana inició en su momento en la región de Judea, en la que después se llamará más adelante Palestina, y pues que realmente en Jerusalén inicia todo un movimiento conformado en primer lugar por personas judías que ante el hecho de la resurrección empiezan a cuestionar toda la interpretación del Antiguo Testamento, naciendo así una nueva religión que llamamos cristianismo. Así que vamos ahí. El primer personaje a mencionar es el historiador judío Flavio Josefo, que nació entre el año 37 y pues falleció en el año 110 después de Cristo. Se asume en su testimonio Antigüedades Judías entre el 91 y 94, en el cual hace una referencia clara sobre la presencia histórica de Jesús. Él menciona: En aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y que atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenaron a la cruz, los que antes le habían amado no dejaron de hacerlo. Y hasta estos días, la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. Seguimos esta lista con Tácito, historiador romano que nace en el año 56 y fallece en el año 118, y menciona a Cristo en sus anales. Él informa de la sospecha que existía de que el propio emperador Nerón había ordenado el fuego y recoge cómo, para acallar el rumor, Nerón creó entonces chivos expiatorios y sometió a torturas más refinadas a aquellos que el vulgo llamaba cristianos. El historiador menciona que estos cristianos eran odiados por sus abominaciones y crímenes. Su nombre proviene de un tal Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Sofocada momentáneamente, la nociva superstición se extendió de nuevo, no solo en Judea, la tierra que originó este mal, sino también en la ciudad de Roma, donde convergen y se cultivan fervientemente prácticas horrendas. Si bien es cierto, los mencionados dos autores son los más importantes y que, si bien son de orientación y de cultura distinta, pues concluyen la existencia de un tal Cristo que inició una nueva religión y que existió
en la región de Judea y que fue crucificado, y como consecuencia aparecen los cristianos. Existe además otros textos de diferentes autores, como Plinio el Joven, el cual describe la presencia de un grupo llamado cristianos. En sus escritos, pues, existe la citación a un tal Cristo aproximadamente unas 3 veces. En su texto habla que tomaron presos a un grupo de llamados cristianos que después empezaron a abdicar de su fe. Sin embargo, ellos mencionan que los cristianos pues adoraron a un tal Cristo como si fuera un Dios. Tenemos también otros autores como Suetonio, el historiador romano que nació en el año 70 y fallece en el año 140. Hace una referencia en su libro sobre la vida de los Césares, donde narra las vidas de los primeros emperadores. En el libro quinto se refiere a un tal Crestus al mencionar la expulsión de los judíos de Roma ordenado por el emperador Claudio, que expulsó de Roma a los judíos que andaban siempre organizando tumultos por instigación de un tal Crestus. La mayoría de los historiadores coinciden que el denominado Crestus es en verdad Cristo, porque era frecuente que los paganos confundieran ambos términos, y no existe ningún testimonio sobre ningún Crestus agitador desconocido. En esta lista también está Luciano, el cual menciona en alguno de sus textos: consideraron a Peregrino un dios, un legislador, y lo escogieron como patrón, solo inferior al hombre de Palestina que fue crucificado por haber introducido una nueva religión en la vida de los hombres. Su primer legislador les convenció de que eran inmortales y que serían todos hermanos si negaban los dioses griegos y daban culto a aquel sofista crucificado, viviendo según sus leyes. Más allá de los escritos históricos, también existen algunas evidencias ya desde el siglo I. Por ejemplo, el denominado grafito de Alexámenos, donde se aprecia a un sujeto crucificado con cabeza de asno, denominado Alexámenos adorando a su dios. Se identifica este como el primer grafiti encontrado en los muros del Monte Palatino en Roma y se considera la primera representación pictórica sobre la crucifixión de Jesús. Si bien es cierto, es un grafiti que atenta contra la imagen del cristianismo, pero de una u otra manera hace referencia de que existían ya cristianos en el siglo I, y más aún parte de la doctrina cristiana de inicio del siglo I se indicaba que los cristianos tenían en cuenta a Jesús no como un hombre cualquiera o como un profeta cualquiera, sino que eran considerados como si fuera un dios. En 1961, los arqueólogos, liderados por el doctor Antonio Froba, descubrieron en Cesarea Marítima una ciudad romana antigua a lo largo de la costa del Mediterráneo de Israel, donde encontraron un fragmento de piedra caliza que llevaba grabada una inscripción con el nombre de Poncio Pilato. Estos argumentos documentarios y arqueológicos sustentan una vez más de que Jesús existió, de que Jesús es de origen judío y que el cristianismo inició en el pueblo de Israel y que con el tiempo se fue difuminando en otras partes del Imperio Romano. También se puede apreciar que para los primeros cristianos del siglo I, el dogma o los dogmas más fundamentales eran que había un Cristo que había resucitado, número 1, número 2, un Cristo que a su vez era considerado Dios, y acotaría uno más, que el mencionado Cristo pues era considerado también Salvador o Mesías para estos. Si te gustó el video, regálale un buen like, te invito a suscribirte al canal y pues dejarnos tus comentarios en el video. Gracias por tu atención, paz y bien.